En el pequeño pueblo costero de Brispuerto, la vida transcurría con una calma predecible. Aquí todos conocían a todos y casi nunca ocurría algo extraordinario, salvo por los festivales de verano que atraían a turistas y las misas dominicales que reunían a casi todos los residentes. Pero una historia, revelada poco a poco, conmocionó profundamente a Brispuerto, trayendo escándalo y desasosiego, dejando una estela de secretos y dolor. Todo comenzó con lo que parecía un matrimonio común entre Lucas y Eva Branner. Los habitantes de Brispuerto siempre habían considerado su unión algo extraña. Lucas, quien creció en el pueblo, era un hombre sencillo y trabajador, un mecánico capaz de arreglar cualquier cosa, desde botes pesqueros hasta viejos automóviles. Trabajaba en un pequeño taller en las afueras del pueblo, donde siempre olía a aceite y a metal. Era conocido como un hombre directo y tranquilo, que valoraba la honestidad y la lealtad. Eva, en cambio, era muy diferente. Su familia era rica, pero siempre carecía de calor y sinceridad. Los padres de Eva rara vez estaban en casa, ocupados solo en sus propios asuntos y en sus carreras. Cuando regresó a Brispuerto después de muchos años de estudio en la capital, Eva se veía como una extraña entre los lugareños, como si no encontrara su lugar. Consiguió trabajo en una tienda de arte, rodeándose de cuadros y flores, pero nadie sabía cuán sola se sentía en este pequeño pueblo. Los habitantes observaban su relación con interés y desconcierto. Su matrimonio, según se decía, había sido arreglado por sus familias para combinar la estabilidad financiera de Lucas con la elegancia y el estatus de Eva. Parecía que casi no se tocaban, como si fueran dos mundos diferentes bajo un mismo techo. La boda fue discreta, sin pompa ni alegría, como si hubiera sido un trato de negocios y no una promesa de por vida. Aunque vivían juntos, los demás percibían que algo estaba mal. Pasaron varios años, y el pueblo se acostumbró a que Eva y Lucas no fueran una pareja como las demás. Decían que rara vez pasaban tiempo juntos, como si coexistieran más que vivir juntos. Los habitantes del pueblo repetían rumores de que Eva pasaba mucho tiempo en la iglesia, especialmente después de la misa, quedándose para hablar con el pastor Rafael Solís. Rafael, quien había llegado a Brispuerto unos años antes, rápidamente se convirtió en un hombre respetado. Era diferente a otros pastores, con su carisma, sabía hablar con la gente en un lenguaje comprensible, infundiéndoles esperanza. Lograba encontrar las palabras para cada persona y sus sermones tocaban las almas, recordándoles la importancia de la sinceridad y la verdadera fe. Eva encontró consuelo en la iglesia y nadie vio nada extraño en ello. Para el pueblo era normal encontrar apoyo y paz en las paredes de la iglesia. Pero con el tiempo, los vecinos comenzaron a notar que ella se quedaba más tiempo que los demás después de las misas y se marchaba con una sonrisa misteriosa. Los rumores comenzaron a circular por el pueblo, acumulando detalles. Nadie sabía que la unía a Rafael, pero las suposiciones crecían. Algunos pensaban que Eva solo buscaba un guía espiritual, mientras que otros intuían que había algo más, pero nadie podía imaginar que esta visita inocente a la iglesia marcaría el comienzo de la historia más escandalosa y sombría que Brispuerto había presenciado. Rafael Solís llegó a Brispuerto hace algunos años, como una brisa suave que traía consigo un aire de cambio. Joven y carismático, se diferenciaba de los pastores anteriores por su apertura y su disposición a escuchar a cada persona que se acercaba con dudas o preocupaciones. Sus sermones eran profundamente conmovedores, hablaba de la vida, el pecado y la lucha contra los propios miedos, pero, sobre todo, sabía cómo ofrecer una sensación de paz y esperanza. Para muchos habitantes de Brispuerto, Rafael se convirtió en un verdadero guía espiritual. Sabía cómo tocar las fibras más sensibles del alma, especialmente de quienes se sentían perdidos o solos. Escuchaba cada historia con atención, ofreciendo consuelo y dedicación a cada persona. Así fue como atrajo a Eva Branner, una mujer con un pasado difícil y un corazón solitario que necesitaba sinceramente apoyo. Eva acudía a la iglesia cada domingo y siempre se quedaba después de la misa.
Rafael la notó casi de inmediato, su mirada era tranquila y llena de tristeza, pero en ella también se adivinaba un deseo oculto de comprender y encontrar algo verdadero. No solo buscaba consuelo espiritual, sino también apagar el dolor de la soledad que la alcanzaba en las frías paredes de un hogar donde el amor estaba ausente. Al principio, sus conversaciones eran breves y cautelosas. Eva hacía preguntas sobre la fe y buscaba respuestas a dudas que la inquietaban desde la juventud. Rafael la escuchaba con atención, esforzándose por encontrar las palabras adecuadas para calmarla. Sin embargo, con el tiempo, las conversaciones dejaron de limitarse a temas religiosos, se volvían cada vez más personales y profundas, revelando lo que Eva temía admitir incluso a sí misma. Rafael comenzó a notar que esperaba con ansias la llegada de Eva. Intentaba justificarlo como parte de su deber, pero cada vez entendía mejor que había algo más que un simple deseo de ayudar. Cuando Eva hablaba de su dolor, del vacío que llenaba su vida, Rafael veía en ella no solo a una feligresa, sino también a una mujer que necesitaba ser entendida de manera sincera. Los rumores en el pequeño Brispuerto se propagaban rápidamente y algunos empezaron a sospechar que Eva se quedaba después de la misa no solo para tener charlas espirituales. Los habitantes del pueblo notaban cómo ella salía de la iglesia con una sonrisa misteriosa y como Rafael, apenas disimulando su confusión, la seguía con la mirada. Para la mayoría, estos encuentros permanecían como un misterio, pero había quienes sospechaban algo más profundo. Mientras Rafael y Eva intentaban ocultar sus sentimientos bajo la fachada de conversaciones formales, sus almas comenzaban a enredarse en un vínculo nuevo y peligroso. En Brispuerto, donde todos sabían más de lo que deberían sobre los asuntos ajenos, la relación entre el pastor Rafael Solís y Eva Brenner comenzaba a ser un tema de creciente interés. Sin embargo, ni Rafael ni Eva podían detener lo que estaba sucediendo entre ellos. Cada vez que se encontraban, sus conversaciones se volvían más sinceras, más profundas, como si entre ellos no existieran barreras. Eva, acostumbrada a esconder sus sentimientos tras una máscara de sofisticación, ahora se permitía ser vulnerable. Comenzó a compartir abiertamente con Rafael sus miedos, decepciones y secretos que nunca había discutido ni siquiera con sus seres más cercanos. Rafael la escuchaba, y su mirada tranquila y comprensiva se convirtió en un salvavidas para Eva. No la juzgaba, no daba consejos, simplemente estaba allí, genuinamente atento y amable. Eva sentía cómo, junto a él, su corazón latía de forma distinta, despertando una pasión que nunca había experimentado con su esposo. Con el tiempo, sus encuentros dejaron de ser solo un apoyo espiritual y se convirtieron en una necesidad personal. Eva encontraba cada vez más razones para ir a la iglesia incluso en los días laborables, cuando no había servicios. Le llevaba a Rafael pasteles, pan recién hecho, insistiendo en que era solo un gesto de agradecimiento por su ayuda. Pero cada vez que se quedaba junto a él en la penumbra tranquila de la oficina de la iglesia, el aire entre ellos se cargaba de una tensión inevitable. Rafael, aunque sabía que tales encuentros eran peligrosos, no podía ni quería renunciar a ellos. Se sorprendía a sí mismo al notar que comenzaba a ver a Eva no solo como una feligresa, sino como una mujer que significaba cada vez más para él. En su corazón, la batalla aumentaba, sabía que como pastor debía seguir siendo un guía espiritual, pero no podía negar los sentimientos que estaba desarrollando por ella. Sus propios votos y principios, de los que estaba tan orgulloso, empezaban a desvanecerse ante su presencia. Una tarde, cuando Eva llegó después de un largo día, se quedaron conversando más tiempo del habitual. El silencio en la habitación se llenó poco a poco de una respiración pesada y miradas cargadas de tensión. Su conversación comenzó a girar hacia temas más personales y Rafael no pudo esconder su inquietud ni la atracción que sentía. Estaban sentados cerca y las palabras ya no eran necesarias. Un segundo, y sus miradas se encontraron, desatando una ola de deseo reprimido que invadió sus almas. Fue en ese momento, cuando sus manos se rozaron accidentalmente, cuando el mundo alrededor de ellos pareció desvanecerse. Eva miraba a Rafael con esperanza y miedo,
como si supiera que ese roce cambiaría todo. Su primer beso fue tímido, como si ambos estuvieran comprobando los límites de lo prohibido. Pero al saborear lo prohibido, ya no podían detenerse. Aquella tarde, que debía ser solo otra charla, marcó el comienzo de su relación secreta. A partir de ese momento, sus encuentros adquirieron un nuevo significado, ya no podían pretender que todo se trataba solo de consuelo espiritual. Sus corazones se enredaron en sentimientos que, como ambos sabían, eran peligrosos e inmorales. Pero la fuerza de la atracción era tal que ni Rafael ni Eva podían resistirse. Lucas regresó a casa tarde por la noche, se quitó la chaqueta y los zapatos, sin prestar atención al silencio que reinaba en la casa. Se dirigió directamente a su dormitorio, donde escuchó extraños ruidos. Cuando abrió la puerta, sus ojos se fijaron al instante en la escena que fue como un golpe directo. Los vio a ellos, Eva y Rafael. Ella estaba en sus brazos, sus cuerpos entrelazados, y todo era tan evidente que incluso el aire en la habitación parecía estar impregnado de traición. Se quedó paralizado en la puerta, su corazón se apretó de dolor, pero algo dentro de él cambió al instante. No gritó, no corrió hacia ellos, ni hizo una escena. Su mente estaba fría, y sus sentimientos, helados. Lucas permaneció inmóvil como una estatua, observando cómo sus cuerpos se fusionaban en uno solo. Sintió como dentro de él se extendía un frío, como su mundo interior se desmoronaba, pero externamente permanecía inmóvil, como si nada estuviera ocurriendo. Se dio la vuelta y se fue, sin decir una palabra, sin intentar justificar nada ni armar un escándalo. Simplemente se fue. Cada uno de sus movimientos estaba calculado, como si supiera de antemano lo que debía hacer. Los dejó allí, en la cama, en ese momento en que sus sentimientos estaban en su punto máximo, y su mundo, al borde de la destrucción. Al salir de la casa, Lucas sintió como dentro de él crecía no la ira, sino una furia fría, pero todo seguía oculto. Se dirigió a su taller mecánico, sintiendo el olor a aceite y metal que siempre le había sido familiar. En ese lugar podía estar solo consigo mismo, dejar de sentir el dolor que lo quemaba por dentro. Allí, entre viejas piezas y herramientas, sus pensamientos tomaron forma. Comenzó a elaborar un plan. Sabía que la venganza debía ser precisa, sin ruido, y lo más importante, discreta. Rafael, a pesar de su carisma y estatus, era vulnerable. Lucas entendía que su enemigo no era tan fuerte como parecía a simple vista. Tenía que reunir pruebas de su traición, de manera que nadie pudiera dudar de lo ocurrido. Pensó en cómo llevar todo esto a su conclusión lógica, pero en este plan no había cabida para las emociones. Era un juego de mente y voluntad, en el que no había lugar para la compasión. Lucas sabía que si actuaba rápido y con inteligencia, nadie podría detenerlo en su propósito de destruir las vidas de aquellos que lo habían traicionado. Todo lo que necesitaba era esperar el momento adecuado y terminar su trabajo de manera que no quedaran rastros. Lucas no perdió tiempo en reflexiones inútiles. Cada uno de sus pensamientos estaba dirigido a un solo objetivo: castigar a quien había destruido su vida. Sabía que debía ser inteligente y sigiloso, y su plan comenzó a tomar forma poco a poco. Pasaron varios días desde que los había pillado en la cama. Siguió a Rafael, observó su comportamiento, buscó sus debilidades. Lucas no era un hombre que actuara por impulso. Sabía que la única manera de lograr su objetivo era ser frío y esperar pacientemente el momento adecuado. Rafael no sospechaba que su vida estaba en peligro. Continuaba con su rutina, oficiando en la iglesia, reuniéndose con la gente, pero Lucas siempre estaba cerca, siempre un paso adelante. Lo vigilaba, conocía su horario, encontraba maneras de mantenerse oculto. Un día, al final de la semana, cuando Rafael se quedó en la iglesia después del servicio, Lucas sintió que era el momento de actuar. La iglesia estaba vacía y las calles de Brispuerto ya estaban envolviéndose en el silencio nocturno. Lucas sabía que Rafael solía quedarse en su oficina, escribiendo sus sermones y respondiendo cartas de los feligreses.
Lucas se acercó a la iglesia sin ser visto, sabía exactamente qué hacer. Entró por la puerta trasera, oculta de las miradas ajenas, y avanzó por el pasillo como una sombra. Sabía que Rafael estaría allí solo unos minutos más, antes de sentirse seguro. Rafael estaba sentado en su oficina, absorto en su trabajo. No escuchó cuando Lucas entró en la habitación. Cuando levantó la vista y lo vio, ya era demasiado tarde. Lucas se acercó en silencio, y en sus manos brillaba un cuchillo, frío y reluciente. Rafael intentó levantarse, pero estaba demasiado tarde. Lucas ya estaba delante de él, y su rostro no mostraba más que determinación. ¿Pensaste que todo te iba a salir bien?, dijo Lucas en voz baja, pero su tono era de rabia contenida. Rafael solo alcanzó a dar un paso atrás, intentando comprender qué estaba pasando. Pero Lucas era más rápido. Lo agarró por el hombro y lo derribó sobre la mesa. La lucha duró solo unos segundos, pero para Rafael esos momentos fueron una eternidad. Intentó gritar, resistirse, pero el cuchillo ya estaba en su abdomen. Lucas no sentía ni compasión ni dudas. Estaba enfocado en su objetivo y no iba a detenerse. Cada movimiento era preciso, como el resultado de un plan cuidadosamente elaborado. Rafael cayó al suelo, su respiración se volvía cada vez más irregular. En ese momento, Lucas sintió como la carga que lo había perseguido comenzó a desvanecerse. Se quedó junto a él, observando cómo la vida se escapaba de su cuerpo. No había alegría en ello, solo una fría satisfacción por saber que todo había terminado. Lucas limpió el cuchillo con la tela del sacerdote y sin apuro se giró hacia la salida. No había prisa. En su cabeza, todo estaba tranquilo. Sabía que había hecho lo correcto. Rafael ya no era una amenaza. Pero ahora, en ese silencio, Lucas sentía solo una cosa: había recuperado el control. Los pasos en la iglesia vacía resonaban en la oscuridad. En ese momento, Brispuerto ya no era lo mismo que antes. Los secretos del pequeño pueblo, su confianza y su devoción, habían sido rotos para siempre. Y ahora, con el cadáver del sacerdote en el suelo, Lucas sabía que su venganza había sido completada. Al día siguiente, en Brispuerto, se instaló un silencio inusual. La niebla matutina, como un manto, cubría las calles, y los primeros rayos del sol apenas lograban atravesar la espesa capa gris. Mientras los habitantes, aún atónitos por los acontecimientos del día anterior, continuaban con sus labores, un aire extraño de quietud se apoderaba del pueblo. Todo cambió cuando llegó el fiscal. El día comenzó cuando la policía llegó a la iglesia. Su presencia causó una gran alarma entre los residentes, que comenzaron a susurrar y a especular sobre qué podría estar sucediendo. Poco después, apareció el fiscal, un hombre de rostro severo, que los habitantes de Brispuerto apenas habían visto unas pocas veces a lo largo de sus vidas. Iba impecablemente vestido, pero sus ojos reflejaban la tensión que intentaba ocultar. El cuerpo de Rafael fue encontrado en su oficina de la iglesia, y a pesar de los esfuerzos por ocultar las huellas del crimen, las pruebas dejadas en la escena apuntaban a lo inevitable: el asesinato había sido llevado a cabo con frialdad. El fiscal decidió comenzar la investigación de inmediato, sabiendo que no podía permitirse dejar pasar ni el más mínimo detalle. El lugar del crimen fue acordonado y los investigadores comenzaron a buscar pistas. Los vecinos, que conocían a Rafael como un hombre respetado, no podían creer lo que estaba ocurriendo. Todos lo conocían como el buen pastor que había sido un consejero cercano, un confidente para muchos. Pero ahora, cuando su vida había sido arrebatada de manera tan violenta, los rumores y sospechas comenzaron a circular. ¿Quién podría haber sido capaz de semejante atrocidad? ¿Quién mató al sacerdote? Pero lo que más sorprendió a Eva fue el hecho de que Lucas, su esposo, no mostró ningún tipo de remordimiento. En su mente, Eva todavía no podía comprender la magnitud de lo que había sucedido. Pero cuando lo vio en su casa esa tarde, en silencio, sentado en la oscuridad, una sensación de terror se apoderó de ella.
Lo mataste, dijo Eva en voz baja, sin poder ocultar el horror que sentía. La mirada de Lucas seguía siendo fría, impasible. No dijo una sola palabra, ni una disculpa, ni una justificación. Solo permaneció allí, tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. Ese silencio fue aún más aterrador para Eva. Era necesario, respondió Lucas después de un largo silencio. Su tono era frío y calculado, como si hablara de algo trivial. Eva no podía aceptar lo que oía. Volvía a preguntarse una y otra vez qué había sucedido, pero las palabras de su esposo caían como piedras en su corazón, arrastrando con ellas toda esperanza. Mientras tanto, el fiscal y los investigadores reunían las pruebas. Las huellas de sangre en la iglesia, las esposas encontradas cerca del cadáver de Rafael, todo indicaba que el asesino no había dejado nada al azar. En unas pocas horas, Lucas fue arrestado. Su rostro, al ser detenido, seguía imperturbable. No se resistió, pero tampoco mostró arrepentimiento. Eva permaneció en la puerta de su casa, incapaz de entender qué hacer a continuación. El fiscal se acercó a ella y, con horror, se dio cuenta de que ahora debía enfrentar toda la verdad que había estado ignorando. Todo lo que había creído y esperado fue destrozado al ver la mirada de su esposo, que parecía no sentir ni miedo ni remordimiento. Todo había cambiado. Brispuerto ya no era un lugar para el ideal que habían construido en sus mentes. La vida, que parecía tan tranquila y predecible, se derrumbó con una fuerza aterradora. Eva sintió cómo su mundo se desmoronaba, y su mente, llena de dolor y confusión, no sabía cómo afrontar este nuevo horror. El juicio de Lucas Branner se llevó a cabo en la ciudad vecina, ya que en Brispuerto no había los recursos necesarios para procesar un crimen de tal magnitud. Todo el pueblo estuvo pendiente de cada detalle del juicio, y los rumores sobre los eventos previos al asesinato se extendieron rápidamente. Lucas no mostró ningún signo de arrepentimiento durante todo el proceso judicial. Su actitud fue fría y distante, como si todo lo sucedido fuera un simple malentendido o algo inevitable. La defensa intentó argumentar que el asesinato fue un acto de defensa personal, pero las pruebas presentadas por la fiscalía fueron contundentes. Las huellas de sangre en la iglesia, las marcas de violencia y los testimonios de los investigadores lo comprometieron por completo. No había forma de negar que había matado a Rafael Solís con premeditación. El veredicto llegó finalmente después de varios días de deliberación. El jurado declaró a Lucas culpable de asesinato en primer grado y el juez lo sentenció a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Lucas escuchó la sentencia sin mostrar ninguna emoción, como si todo fuera una serie de eventos que él ya había anticipado. No hubo lágrimas ni gritos de angustia, solo la misma expresión indiferente con la que había enfrentado todo lo sucedido. Mientras tanto, Eva, su esposa, sufrió la peor de las tragedias. Perdió a su esposo, pero lo más doloroso fue darse cuenta de que la vida que había intentado construir con él se había destruido por completo. Cuando el veredicto fue anunciado, Eva estaba sentada en la sala del tribunal, con los ojos vacíos y el rostro demacrado por el estrés y el dolor. Nadie en Brispuerto había visto a Eva en un estado tan devastado. Era una mujer reservada, distante, pero ahora, ante la magnitud de la verdad, su mundo entero se desmoronaba. Eva no sabía qué hacer con su vida. Había perdido a su esposo, pero lo peor era saber que la vida que había intentado construir con él ya no existía. Cuando el veredicto fue pronunciado y Lucas fue condenado a 25 años de prisión, ella sentía que todo lo que había conocido había desaparecido. Ya nada sería lo mismo. El pueblo, que antes había sido un lugar familiar y seguro, ahora le parecía extraño e implacable. Eva se sentía completamente perdida, y nadie podía consolarla. El lugar que una vez fue su hogar ahora parecía ajeno y cruel. La iglesia, que había sido su refugio en tiempos de oscuridad, ya no podía ofrecerle las respuestas que tanto buscaba. Cada día era una lucha interna, una batalla por encontrar algo de esperanza, pero sabía que nada volvería a ser igual.
Lucas fue condenado a 25 años de prisión y la vida de Eva, tal como la conocía, ya no existía. Ni ella ni él podrían regresar a lo que había sido antes.